¿Me puedes entrar? Hola hermano, soy yo, Rica. Hola, hermano Rica. Habla Leida. Hola hermana Leida. Ahorita iniciamos, es que tenemos que iniciar con mi computadora porque la de Efra no sé qué le pasó. Tranquilo, hermano. Mm, Toca con paciencia. sí, Hola, ¿verdad? hermano Ignacio. Buenos días, hermanos, para todos. Buenos días. Hola, Días. hermanos. Buenos días. Buenos días. Hola hermano Efra, hola hermanos y hermanas. Hola, Buenas tardes por aquí en Argentina. Hola, buenas tardes, Ignacio. Hola, Rica. Buenos días y buenos días a Hola, todos. hola Carlita. Ahorita ya iniciamos. Es que no podíamos entrar en la compu de Efra. Ah, ok. Sí, Entonces que ya, que no se estrese, con calma, aquí lo esperamos. Así es. ya nada más ahorita me va a compartir sus diapositivas para que ya podamos empezar. ¿Y tus niños, Rica? Por ahí andan dando lata. Ahí se encargó Rosca de ellos, ¿no? Para que puedas estar. Pues están en el patio con la nena de Efras. ¿Están en dónde? En el patio. Ah, 1602. Sí, hermana. y yo con ellos, ¿no? Ajá, por ahí anda la esposa de Efra. ¿Cuántos somos? 9, ¿verdad? Buenos días, hermanos. 10. No. Buenos días. Buenos días. A ver si no lo modifica mucho. Y vas a necesitar la Biblia. Aquí también tengo el Lisboa. Ahora sí, sí está la pantalla. ¿Y esto cómo lo... ¿Ya lo descargaste? Está en el... en la nube. Lo voy a poner ahí abrir. ¿Y cómo lo puedo...? Presentación. Aquí no es el tab, sí, ¿verdad? ¿Ya me ven? ¿La vas a conectar aquí? Sí, antes la HMI. ¿Está de este lado? ¿O está de este lado? Mira, ahí fue así. Perfecto. ¿Tengo audio? ¿Me escuchan? Sí, cómo no. Perfecto hermano, perfecto. Hola, buenos días. Buenos días, hermano Efra. Con unos problemillas técnicos, pero todo bien. Ay, no te preocupes, es normal, esas cosas pasan. Luego, para acabar, como no es mi compu, no la conozco, no sé cómo funcione. Pero bueno, aquí Erga que me vaya asesorando. ¿Cómo están? ¿Qué tal sus mañanas? Aquí hace mucho frío. ¿Con ustedes? Pues aquí ha estado agradable, ¿eh? Y por poco se me pegan las sábanas. Ok.
Bueno, Aquí un día de lindo calor, hermano. Calor aquí en Santiago del Estero. ay, Pero qué no, envidia. no. Nada de impedimento, hermano. Nada un impedimento para estudiar. Qué bueno. Bueno, pues vamos a comenzar. Eh, Ignacio, ¿te gustaría orar para que comencemos? Por supuesto, hermano. Eh, bueno, Señor, Padre Celestial, te damos las gracias por darnos la oportunidad de comenzar un nuevo estudio con el hermano Efra. Estamos dispuestos, Padre, a alimentarnos de tu palabra, a recibir nuevamente a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, Padre. Esperamos, Señor, en tu voluntad que sea de provecho, Padre, de este estudio, que podamos llevar a cabo esta nueva etapa con mucho éxito, que sea para la gloria del Señor, para que cargar la cruz, Padre, sea algo reconfortante y que en estos tiempos difíciles podamos tener comunión de una manera más fluida y que de esta manera podamos ser aún mejores hijos tuyos y podamos crear una hermandad aún más fuerte. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Hola a todos. Hola, Joe. Hola a todos. Saludos, hermano. Hola. Bueno, les invito a que pongan sus micrófonos en silencio y vamos a comenzar. Hola, hermana Isra, buenos días. Buenos días. No, es aquí. Rica, ¿cómo comparto la pantalla? No es desde Zoom. Desde aquí. Ajá. Aquí que pongo Descopo uno. ¿Ya le pusiste? ¿Ya? Ajá, me apareció esto. Hola, buenos días. Buenos días. Jonathan, buen día. Buenos días a todos. Dios les bendiga grandemente. Permitir. Hola, hermano. Cancelar. Sí. Buenos días, Jonathan. Buenos días. Buenos días. Seguridad. No sé dónde es. Ahí. Aquí. Quiero compartirles mi pantalla, pero estamos en el segundito. Es aquí, ¿no? Compartir pantalla. A ver, cierra este. Es que este no está habilitado. Archivos. Internet es Google, ¿no? Pero están aquí, mira. ¿Debería estar? ¿Quieres cerrar? Y ya, no puedes compartir pantalla. Pero no, mira, no Desktop aparece. 1, ¿no es eso? O archivos. Desktop, ¿no? Que es el escritorio. Pero está así como alerta. Mira, y no te deja. Permitir que acceda. Google Chrome. ¿No es este de Google Chrome? Mantenga presionado Shift para seleccionar múltiples ventanas. No sé si. Espérame. No deja. Mira, es que aquí está, ya viste, pero no está habilitada. Haz clic en el candado para realizar cambios. Ay, no. Nos dice que nos salgamos. Dale, cancelar.
Ahí aparece. Bueno, sí. Ahí está. Ahí está. Esa es la de aquí. Esta. Ay, perdón. No importa. Cambio aquí. Pero el otro te va a hacer chiquito y puedes... Bueno, a ver. Ponle. Mm, no veo nada. ¿Es ese, no? Para maximizarlo. Ajá, Lo veo muy chiquito. ya no le sé. Bueno, pero... ¿Pueden ver mi pantalla? Se puede ver, Efra. Se puede ver, hermano, sí, sí. A ver, ¿me están viendo ahí? Sí se ve. Sí, lo estamos Sí, viendo. listo, ya se ve. Ok, ¿ven el mapa? Sí, correcto. Ya, pues creo que ya está. Ok, creo que ya. Bueno, con unos problemillas técnicos, pero ahí estamos. La intención de estudiar este tema de los reyes es porque conocemos mucho o hablamos mucho de David y bueno, se aprende muchísimo de la vida de David, de Salomón, y luego hablamos de los reyes, pero se toca mucho más el tema de los profetas, porque pues, es el tiempo de Elías, es el tiempo de muchos profetas y es donde se estudia. Y muchas veces los reyes no los estudiamos a fondo o no les prestamos la atención que a veces quisiéramos. Porque sí se aprende mucho, pero como son muchos reyes y pocos tiempos, algunos duran un par de años, algunos tienen solamente como cosas fugaces en la Biblia y se ve muy poco. Quise estudiar esto porque no se indaga mucho en ello, pero aprendemos demasiado. Hay mucha soberanía de Dios aquí, hay mucho plan y pues por algo están en la Biblia también. Para que nos pongamos en panorama, sabemos que el rey David tuvo un hijo que era Salomón y después Salomón pecó, ¿no? Vamos a buscar en nuestras Biblias. Primera de Reyes 11. ¿Sí pueden apagar sus micrófonos, por favor? Eso te iba a decir, Efra, perdón. Sí sería bueno que checaras para que así pues no tuvieras ruidos. Sí, por favor. Primero de Reyes, ¿qué? Primera de Reyes 11. Dice el verso 10. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos, que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por el amor a David tu padre, lo romperé en la mano de tu hijo. Entonces aquí Jehová le dice a Salomón por sus pecados, porque sabemos que Jehová se desvió mucho, y Dios le dice, por esto voy a dividir el reino. Y por amor a David dice, no lo voy a hacer contigo, sino lo voy a hacer con tu hijo. Y vamos a empezar con esto. Aquí les puse un mapita, que es Israel, cómo queda la división. Israel está arriba y Judá está abajo. Los reinos del norte y los del sur. Aquí les voy a poner una diapositiva donde está el reino del norte y unas ciudades que vamos a estar viendo a lo largo de estos estudios. Hoy vamos a ver Siquem, por ejemplo, algo que aconteció ahí. Y este es un mapita del reino del sur, donde está las dos tribus de Judá y Benjamín. Tenemos a Salomón y lo que yo les decía era que
A ver. ¿Qué dices? No, estoy... sí se modifica un poquito. Un mochote. Bueno, vamos a ir viendo. Esto es lo que les leí ahorita. Y vamos a estudiar hoy a Roboam. Roboam es el hijo de Salomón, ese que continúa la línea en la descendencia directa y al que le tocaría gobernar sobre todo Israel. Su historia de Roboam aparece en Segunda de Crónicas 10, Primera de Reyes 12 y vamos a encontrar... Aquí. Roboam recibe un reino unificado. Roboam va a recibir el reino de parte de Salomón completo. Y se queda con dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Tenía 41 años cuando empezó a reinar y él reina por 17 años. Vamos a leer. Quiero que vayan a Segunda de Crónicas 10. Les voy a leer. Segunda de Crónicas 10. Dice, y Roboam fue a Siquem, porque en Siquem le había sido juntado todo Israel para hacerlo rey. Aquí en esa ciudad que les digo, fue llevado Roboam para ser nombrado rey. Y como lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, donde había huido a causa del rey Salomón, volvió a Egipto. Nabat es otro hijo de Salomón que estaba en Egipto por causa de Salomón, eso lo vamos a ver en la próxima reunión. Dice, y enviaron y le llamaron. Vino pues a Jeroboam y todo Israel y hablaron con Roboam diciendo, llegaron todo el pueblo con él para hacerlo rey, y también le dice, y le enviaron y le llamaron. Vino pues, el 4. Tu padre agravó nuestro yugo. Ahora pues, alivia tu halago de dura servidumbre y del grave yugo que tu padre puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, volved a mí de aquí a 3 días, y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los viejos que habían estado delante de Salomón, con su padre cuando vivía, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? El pueblo llega y le dice a Roboam, Roboam, tu padre nos tenía bajo mucha presión y necesitamos que tú aflojes esto, ¿no? Que no seas tan duro con nosotros. Y Roboam les dice, váyanse y en 3 días regresen en lo que toma una decisión para ver qué vamos a hacer con esto. Y Roboam acude a los ancianos, a los que eran los consejeros del reino de Salomón, y les pide consejo para esto. El verso 7 dice, y ellos le hablaron diciendo, si te condujeres humanamente con este pueblo y los agradares, le hablaréis buenas palabras, ellos te servirán perpetuamente. Mas él, dejando el consejo que le dieron los viejos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Y les dijo, ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, alivia al agua del yugo de tu padre que puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que habían criado con él le hablaron diciendo, así dirás a tu pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú aligéralo. Así les dirás, mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Así que mi padre os cargó de grave yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, pero yo castigaré con escorpiones. Entonces, Roboam tiene una actitud infantil o una actitud inmadura, porque toma consejo de los dos y le pregunta a los sabios, a los que habían aconsejado a Salomón, ¿qué debo hacer con este pueblo? Porque ahora me toca ser el rey. Y no era un niño, él tenía 41 años, o sea, no era un jovencito de 25 o de 20 años. Si nos vamos a la perspectiva, Roboam era un adulto. Acude y le dicen ellos, pues tienes que hablarle al pueblo para que el pueblo te siga, porque pues, han sufrido.
Y dice Roboam, ¿y qué me aconsejan mis amigos, sus compañeros de edad que habían crecido con él y pues ahora estaban a su servicio? Otros jóvenes inmaduros que le aconsejan que no, que mejor los presione más. Y al final dice el 11. Bueno, el 11 les dice, y si mi padre los castigó, yo los voy a castigar todavía más, dice. Si él fue con azotes, yo con escorpiones. Dice el verso 12. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey había mandado, diciendo, volved a mí de aquí a 3 días. Y le respondió al rey ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los viejos, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, y yo añadiré a vuestro yugo, y mi padre os castigó con azotes, y yo os castigaré con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que cumpliese Jehová su palabra, que había hablado por Ahías solonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. El verso 15 nos dice que esto ya estaba determinado por Dios. Es lo que les digo. Vamos a encontrar mucha soberanía de Dios, mucha predestinación en la vida de los reyes. Y viendo todo Israel que el reino no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos herencia con el hijo de Isaí? Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Entonces el pueblo se siente traicionado de alguna manera, se siente mal y se enojan. Dice el verso 17, mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban las ciudades de Judá. Y envió luego el rey Roboam a Doram, que tenía el cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subir a su carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Aquí nos dice que Roboam les dice, no, ya regresaron, y les dice, no los voy a por favor, por ahí un microfonito que está prendido. No los voy a tratar mejor que mi padre, al contrario, los voy a tratar peor, dice. Les voy a poner todavía más yugo y les voy a lastimar más. Y el pueblo se va triste y enojado y dice, ¿cómo es posible que nos hagas esto, no? Y luego, Roboam manda al cobrador de impuestos a decirles, pues ya les dije que voy a cobrar más, pues ahora voy a traerles más impuestos. Y el pueblo de Israel está airado, está enojado. El pueblo de Israel lo apedrea y lo mata al cobrador de impuestos. Y entonces Roboam se da cuenta que le puede tocar la de suya y huye. Huye a Jerusalén. Acuérdense que estaban en Siquem, estaban en el norte. Estaba en la parte de arriba y tuvo que ir hacia... Estaba aquí. ¿Dónde está Siquem? Aquí estaba. Y tiene que huir a Jerusalén. Entonces, vemos que Dios causó esto. Vemos que Dios causó esta división. Vamos a ver ahora Primera de Reyes 12, si lo pueden buscar. El capítulo 12 de Primera de Reyes es casi una copia exacta a lo que acabamos de ver. Entonces es muy parecido. Quiero que leamos el 15. El 15 dice, Primera de Reyes 12:15. Y no oyó el rey al pueblo porque esto venía de parte de Jehová, para que confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, Jeroboam, hijo de Nabat. Aquí vemos esta soberanía, esta predestinación que les digo que ya estaba determinado. Y lo vamos a seguir viendo mucho. Luego vamos a ver el verso, segunda de Crónicas 11.
Ajá, Segunda de Crónicas 11. Vamos a continuar. Él regresó a Jerusalén, Roboam, y dice el verso 1, y cuando Roboam vino a Jerusalén, juntó a la casa de Judá y de Benjamín 180,000 hombres guerreros, escogidos para pelear contra Israel y volver el reino a Roboam. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciendo, así dice Jehová, no subáis ni peleéis con vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová, y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Y habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Aquí quiero que hagamos un paréntesis. Roboam regresa a Judá y entonces le dice a los de Benjamín y a Judá, a la tribu de Judá y Benjamín, que tiene que crean un ejército para ir a pelear y retomar el reino, porque ya se dio cuenta que lo perdió, y porque para esto Jeroboam es nombrado rey en el norte. Quiero que vean algo. Estaba viendo la división de las tribus. Básicamente, todas las tribus están en el norte. Solo Judá y Benjamín están en el sur. No creo en la coincidencia. Yo creo que todo está determinado por Dios, como sabemos. En Génesis 43, tenemos la historia de José. José está en Egipto. José fue vendido por sus hermanos, que es una historia de mucha soberanía y mucha predestinación, porque cuando José es entregado, es confrontando a sus hermanos, él les dice, ustedes no me vendieron, Dios me trajo acá. Dios preparó todo esto. Pero bueno, todavía no se les presenta como su hermano y les pide que traigan a su hermano más pequeño, que es el que no estaba con ellos. Y en Génesis 43, sus hermanos regresan con su padre y les dicen que tienen que regresar, pero con el hermano menor. Y entonces sabemos que aquí Israel dice, oye, pero ¿cómo me haces esto si ya perdí a un hijo y no quiero perder al otro? Porque sabemos que era su hijo en su vejez. El verso 8 y verso 9 nos dice, entonces Judá dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños, porque estaban sufriendo mucha hambre y querían seguir comercializando con Egipto. Dice el verso 9, y yo seré fiador a mi padre. Pedirás cuenta de él, y si yo no te devolviere o lo pusiere delante de ti, será para ti el culpable, seré para ti culpable todos los días. Judá le dice, yo voy a cuidar de Benjamín, yo voy a estar con Benjamín, yo lo voy a cuidar y yo te lo traigo de vuelta. En Génesis 44, cuando José se quiere quedar con Benjamín, en el verso 32, Judá dice, como tu siervo salió por fiador del joven de mi padre diciendo, no volveré, entonces yo seré culpable ante mi padre todos los días. Judá aquí nos dice que él da la cara por Benjamín y que lo iba a cuidar a Benjamín. Y es algo curioso que las tribus del sur estén Judá y Benjamín juntas y las otras 10 tribus al norte. Yo lo estaba leyendo y me hizo pensar en esto, en que todo es perfección, todo está dentro del control de Dios y todo está dentro de hasta en estos detalles es perfecto. Y bueno, este era como un paréntesis que quería que viéramos, que hay una relación muy curiosa entre Judá y Benjamín y las 10 tribus del norte. Continuando con la lectura que estábamos en 2 de Crónicas 11, vamos a ver un poquito de la majestuosidad que tenía, de la majestuosidad que tenía el reino con Salomón. En 2 de Crónicas 11, estábamos leyendo y vamos en el
íbamos en el 5. Dice, y habitó Roboam en Jerusalén, edificó ciudades para fortificar a Judá, y edificó Belén, a Etam, a Tecoa, a Betsur, a Soco, a Dulam, a Gad, a Maresa, a Sif, a Dorim, a Laquis, a Seca, a Sora, a Jalón, a Hebrón, que eran ciudades fortificadas en Judá y en Benjamín. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. Los fortificó, pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se pasaron a él, a todos sus términos, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y se venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y los hijos se habían excluido del misterio de Jehová. Y él se hizo sacerdote para los lugares altos. Bueno, aquí está hablando de Jeroboam. Quiero que veamos aquí que él obedece y dice, cuando el profeta les dice, no vayas a hacer guerra, porque esto lo determinó Dios, él se queda y tiene un momento de mucha bendición y empieza a fortalecerse y empieza a crecer y empieza a crear muchas ciudades y fortificarlas y a defenderse. Y estamos en el verso... Y estoy perdido. Ahora vamos al capítulo 12. Dice el verso 1 de segunda de Crónicas 12. Y cuando... Dice, y sucedió que cuando Roboam se fortaleció y afirmó el reino, dejó la ley de Jehová y con él todo Israel. Entonces, cuando Roboam ya tenía todo y ya había crecido y ya había fortificado sus ciudades, ya tenía los levitas, estaba funcionando como debería, dejó a Jehová y con él todo Israel, o sea, lo siguió todo su pueblo, se fue. Dice, y sucedió que el 5º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, por cuanto se había rebelado contra Jehová. Hay estaba buscando en la historia de Israel y encontré este faraón Seshoc I, que es este que se menciona aquí. Él fue e invadió Jerusalén y grabó la historia en un templo de Karnak, se llama. Es como para que tengan algo de registro histórico. Porque, bueno, y dice, y sucedió que el 3, con 1,200 carros y con 70,000 hombres a caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto no tenía número, es decir, los libios, los siquienos y los etíopes. Este faraón, pues era un gobernante de aquella época que tenía seguramente muchos reinos a su merced, y cuando deciden atacar es porque se da cuenta que Israel está dividido. Ahora hay dos pueblos de Israel, uno en el norte y uno en el sur. Decide atacarlo. Y bueno, también nos aclara la Biblia que es porque él se había rebelado contra Jehová. Dice el verso 4, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. O sea, destruyó las fortificaciones que hizo y se metió hasta la capital. Entonces vino Semaías, profeta a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, así dice Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. O sea, ellos dijeron, sí la regamos y esto es justo porque nos lo merecemos. El verso 7. Y cuando vio Jehová que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, diciendo, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac.
Entonces Dios evita de que sean destruidos completamente por estos egipcios. Dice el verso 9. Y subió pues Isaac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó. Tomó los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los entregó en manos de los jefes de la guardia, de los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Lo que sí hizo Isaac fue que destruyó y se llevó todo lo de valor que tenían los judíos. Quiero que veamos una comparación en Primera de Reyes 10. Primera de Reyes 10, el verso 14. Va a hablar un poquito de lo que tenía Salomón. Dice, el peso de oro que Salomón recibía en un año eran 666 talentos de oro, además de lo que los mercaderes y lo de la contratación de las especias y de todos los reyes de Arabia y de los príncipes de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos de oro extendido. 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo, 300 escudos de oro extendido, en cada uno de los cuales gastó 300 libras de oro. 3 libras de oro. Y el rey lo puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual lo cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y lo alto era de él. Era redondo del resplandor y tenía apoyos en ambos lados, cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de uno al lado de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Dice, y todos los vasos de beber del rey de Salomón eran de oro. Asimismo, toda la vajilla y la casa del bosque del Líbano era de oro puro. Ninguno era de plata. En el tiempo de Salomón la plata no era de estima. Porque el rey tenía en el mar la flota de Tarsis, como la flota de Hiram. Una vez en cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, simios y pavos reales. Así excedía el rey de Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Aquí vemos el poder económico y majestuoso que tenía el reino de Salomón. Y habla de oro, de mucho oro, ¿no? Escudos, su trono era de marfil, cubierto de oro, con unos leones de oro, y entonces era, me imagino que demasiado impactante, imponente, ¿no? Pues esto fue lo que Sisac llegó y se llevó, ¿no? Se robó. Y vemos la decadencia que tiene ahora Sisac, porque en el 12... En el 12:10 dice, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó en manos de los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. O sea, ni siquiera de plata. Se ve aquí la crisis que tenía ahora como gobierno. En Segunda de Crónicas, más adelante en el verso, en Segunda de Crónicas 13, en el verso 7, se hace una mención a él, a Roboam, y dice, y se unieron a él unos hombres vanos, hijos de Belial, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y tierno de corazón, y no pudo defenderse de ellos. En otra versión dice pusilánime, cuando dice tierno de corazón. Significa blando, delicado o inexperto. Este era Roboam. Y quiero que leamos, para terminar su historia, el verso... Estábamos en el 10. Vamos a seguir leyendo. El 12. El 11. Y cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los traían y después los volvían a la cámara de la guardia. Aquí hablando de los escudos, se ve que no tenían escudos suficientes, tenían que resguardarlos y reusarlos.
Y se humilló él, dice, y como él se humilló y la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. O sea, él se humilló cuando entendió que estaba mal. Y Roboam se fortaleció en Jerusalén y reinó. Y era de Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de en todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de su madre fue Naama, amonita. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Y las cosas que Roboam, primeras y postreras, no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido, según las genealogías. Y entre Roboam y Jeroboam hubo perpetua guerra. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías, su hijo. Roboam se arrepiente y entonces Jehová no lo destruye, o sea, no acaba con el reino. Pero quiero que veamos algo, porque siempre encontramos aplicaciones. Tenía todo. Tenía un pueblo, digo, no tenía las 12 tribus, pero tenía lo que Dios le dijo que va a tener. Le dijo, no vayas porque eso está determinado, que tú te quedes aquí y que tengas esto. Tenía todo, pero cuando tiene todo, se olvida de Dios. Y esto me sirve a mí como para pensar en esta aplicación personal. Cuando tenemos un momento de estabilidad económica, un momento de salud y estamos bien, a veces nos olvidamos de Dios, a veces olvidamos estar en comunión con Dios, a veces no le estamos orando a Dios como deberíamos, no tenemos esta comunión que tenemos porque está bien y porque nos sentimos bien. Y entonces nos alejamos de Dios. Y Roboam me hace pensar en esta vida que tenemos, porque nos empieza a ir mal y ¿qué hacemos? Dios, soy yo otra vez, ¿no? O sea, es cuando te das cuenta que algo te falta y es Dios. Cuando tienes todo y de repente te olvidas que a Dios no. Y entonces llega la calamidad y entonces sí buscas a Dios para buscar tener paz. También algo que me hace pensar es que cuando dejas a Dios, pierdes esta protección que tienes de Dios. ¿Qué es lo que le pasa a él? Dice que en el que acabamos de leer, que no dispuso su corazón a Dios, tenía otras prioridades. Eso es idolatría. Y la idolatría puede ser bien enfocada en trabajo, en amistades, en cualquier otra cosa que no sea Dios. Cuando le quitamos ese lugar, ese trono que debe tener en nuestros corazones y lo tenemos por aparte. Y estudiando esto, vi que alguien decía en un comentario, estuve leyendo, que el poder lo corrompió, pero David tuvo mucho poder y David no se corrompió. Realmente era su corazón. Les pido una disculpa por las diapositivas, porque como cambiamos de computadora, perdí como dimensiones y no se entiende algunas cosas que quería mostrarles, pero voy a tener cuidado ya con la próxima vez. Hoy vemos a Roboam. Yo creo que mañana, de que 8 días vamos a ver un par de reyes. Vamos a ver a Jeroboam y a Abías. Y bueno, eso es todo de Roboam. Vamos a seguir viendo sus aplicaciones y vamos a seguir estudiando reyes. Voy a orar y ahorita continuamos. Padre que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre. Te agradezco infinitamente por este tiempo, Señor, porque tú permites que pasen estas reuniones y también permites cada situación. Te agradezco que pudimos solucionar lo de la computadora y que podamos estar reunidos por mis hermanos que están lejos y estamos a la vez cerca, Padre. Gracias te doy por este momento, por esta familia y porque tú permites que pueda yo compartirles un poquito de tu palabra. Te agradezco por este momento y te pido que tu Espíritu Santo sea el que nos redarguya, nos toque y nos haga entender un poquito más de tus verdades. En el nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén. Ya pueden poner sus micrófonos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias, Bueno, hermano. Muy buenas. Gracias, 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 hermano Efra. Efra.
Gracias, hermano, por la palabra. Gracias, Efra. Disculpa, porque entré tarde. También empezamos tarde, no te preocupes. Gracias, hermano, por la palabra. Gracias, Efra, gracias. ¿Tienen algún comentario? A ver. Sí, bueno, no sé si algún hermano que estuvo más del principio. ¿Quién da más? Bueno, voy a decir lo que me pasaba antes de conocer este ministerio con respecto al estudio del Antiguo Testamento. Viste que casi no se da el estudio del Antiguo Testamento, o sea, muy raras veces y esporádicamente, o sea, versículos nada más. Y está bueno el estudio que diste, lo que yo le decía a Liliana, usando el mapa, usando la historia, que a mí me copa eso, ¿viste? Me copa la historia. Es más, yo cuando estaba en el colegio, en la secundaria, con un profesor de historia, hablábamos de los dioses paganos y sobre los judíos, hace muchos años. Y ahí empecé, digamos, o sea, sobre que los israelitas tenían un solo Dios, y bueno, era un gobierno teocrático, digamos, y los otros eran politeístas, o sea, nosotros monoteístas y ellos politeístas. Y bueno, está bueno, me gustó eso donde citaste la historia y los mapas, está bueno. Sí, la intención es que vamos a ir viéndolo más. Ahorita sí nos fue un problema técnico con lo de las computadoras, pero quiero ponerles imágenes, porque siempre como que lo retenemos más cuando vemos. Cuando tenemos como... Sí, como seguro. Se nos queda mucho. Y se aprende mucho de los reyes. Fíjate que llevo estudiándolos hace como medio año, porque también me puse a estudiar el Antiguo Testamento, también la historia me gusta mucho. Y aprendes mucho. O sea, parece que no, pero hay reyes que duran 2 años en gobierno y aprendes cosas muy interesantes de ellos. Entonces, también es un tema que no se toca mucho y por eso quería que lo viéramos. Bueno. Quiero que vean, aquí está Rosy y Rica, ella es mi hermana, y Rica pues ya lo conocen. Hola, Rica. Ricardo. Allá está mi esposa y mi hija. Ay. Hola. Acá hace calor. No se ve, estamos en remerita. Ustedes están... Ahí está fresco. Yo estoy temblando de frío, por si tartamudeé un poquito es porque tengo mucho frío. Bueno, esas son las diferencias de horario y de lugares. Pues sí. Ignacio está de musculosa, no sé cómo le dicen ustedes, nosotros decimos musculosa. Playera le dicen, creo. Esqueleto. ¿Esqueleto? No, yo. Para nosotros tiene otro significado. No es por lo que él sea delgado, ¿no? O sea, no me... Sí, ya lo dijo, hermana. No, está bien, es una broma. Por eso yo no me quise poner la esqueleto, digo la musculosa. Bueno, pues me da gusto verlos y que estuvieran acá. Espero que haya sido de bendición para todos. Sí, seguro. Gracias, Efra, por tu disposición y sí, bueno, hay que ahondar bastante sobre este tema. Cada tema de la Biblia nos enseña. Y cuando la hermana Leida dice esqueleto, Ignacio, es que así se le llama a esas camisetas. Gracias, hermano Ricardo. Gracias por su apoyo. ¿Se vio, hermano Pablo? Es que aquí se les llama a ese tipo de ¿Cómo? camisetas. Disculpe, hermano. ¿Cómo le dicen ahí? Esqueleto se le llama a la camiseta, a ese tipo de camiseta. A la musculosa.
Se le denomina así porque Ajá, aquí. de una u otra Musculosa le decimos. Ah, ok. Mira que es contrario, ¿no? Aunque no hayan músculos, es una musculosa, ¿no? Yeah. Aquí se le dice ese esqueleto. Esqueletosa, Para que esqueletosa. no se vaya a indisponer por eso. Bueno, ahí están los modismos y cómo se usa en cada lugar diferente. Y también las temperaturas, qué envidia, hermano Efra, usted allá con frío y nosotros aquí con un calor impresionante. Mande 2 kilos de frío y cambiamos por 3 kilos de calor. Sí. Hermanos, buenos días. Hermano Efraín, ¿cómo está? Una preguntita con respecto al tema que enseñó. Muy bien. Entonces, ¿podemos concluir que Roboam era creyente? Porque al final usted mencionó que se arrepintió y Dios le dio, creo, le perdonó, algo así. Pues fíjate que los reyes aparecen muy claros quiénes son buenos y quiénes son malos. Y Roboam aparece como un rey malo. Ah, entonces al final no fue creyente. O sea, Lo Dios que no lo aparece perdonó. es que fue malo. Y de hecho dice, por ponerles el dato, en Primera de Reyes 14, 22, hablando de Roboam, dice, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todos los sus padres habían hecho con sus pecados. Dice 23, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo el collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Entonces dice que con este gobierno de Roboam encontramos de que había mucha idolatría en los árboles, en todo. Se habla de sodomitas y de imágenes de acera. Entonces, sí, se menciona como un rey malo. Amén. Ah, ya, ok. Entonces, eso es lo que mencionó que Jehová le perdonó, fue con respecto a esa situación nada más de que... Sí, él sí tuvo un momento en el que regresa y se arrepiente, pero pues la Biblia lo clasifica como un rey malo. Ah, ok, eso quería entender. Ya, hermano, gracias por tu aclaración. Y acá en Perú se le dice a esa polera, se le dice BBD. ¿Cómo? BBD. BBD. A esa polera, ajá, en Perú le dicen BBD. Ok. Perdón, hermano Efra, pero es importante acotar lo siguiente con respecto a la pregunta de la hermana Elizabeth. Porque sí, bien que tú dices que él hizo lo malo, pero todos somos malos, ¿no? Hay que partir de ese principio. Según la carta a los romanos, desde el versículo 9, Dios nos denomina a todos somos malos. Y todos de una u otra manera hemos cometido idolatría, hechicería, mentira, robo, en fin. Por ejemplo, Saúl fue el primer rey que tuvo o que hubo en contraposición a lo que Dios quería, porque Dios nunca quiso que hubiesen reyes, pero sabemos que todo ha sido predestinado, preordenado por Dios para demostrarnos quién es Él y quiénes no somos nosotros. Entonces, en Saúl podemos ver que él sí es salvo. ¿Por qué? Porque le fue dado el Espíritu Santo. Mientras que a Roboam en ninguna parte aparece que le haya sido dado el Espíritu Santo. Entonces es importante tener esto en cuenta, hermana Elizabeth. Gracias por su pregunta, pero es claro ver que todos hemos hecho lo malo. Y Saúl se muestra que no hizo. Saúl se tiene como un rey malo, pero hasta mi modo de ver lo que dice la escritura es que lo veremos en el cielo. Entonces, una cosa, perdón. Todos hemos sido idólatras, todos hemos cometido pecado, pero entonces sí parece la escritura no asevera de que Roboam haya sido o sea salvo. Gracias. Una cosa nada más, por favor. Roboam aparece en la genealogía de Jesús y Jesús no pudo haber descendido de una persona que no fuera hijo de Dios. Rafita, o sea que con esto estamos concluyendo que Roboam sí es salvo. Sí, así es hijo de Dios. Es de la línea de la genealogía de Jesús.
está en Mateo 1. Sí, en la genealogía. De Salomón, de Roboam y los que siguieron hasta Jesús. Es más, Sedequías, que fue rey, y Joaquín sí fue, pero Joacás, Joacín y Sedequías, que fueron reyes de Judá, ellos no fueron, porque no aparecen en la genealogía de Jesús. Entonces, eso es importante porque Jesús no puede haber descendido de alguien que no fuera hijo de Dios. Qué buena la apreciación, gracias, Rafita. Me hace, o sea, aprendí o tuve más en claridad que Roboam entonces también sí fue salvo, y no necesariamente por no ver algún verso de que no le haya sido dado el Espíritu Santo, pero por el hecho de estar en la genealogía de Jesús es salvo. Gracias, Rafita. Exacto, Salomón hizo cosas peores que todos ellos. Fue el peor de los reyes, se puede decir, pero era un hijo de Dios. También tuvo idolatría. Ok, gracias, Rafa. Buen punto. Te ves muy serio, Rafa. Gracias, hermano. Por otro lado, me parece, y si me equivoco me pueden corregir, me parece que al final del capítulo 14 de Primera de Reyes, si no me equivoco, en el 31, y esto me parece que confirma, si no me corrigen, dice, y durmió Roboam con sus padres. ¿No será esto una referencia a que sí, ciertamente es un hijo de Dios y este versículo lo confirma? No precisamente, porque los reyes de Israel también dormían con sus padres y no eran... O sea, depende de qué padre se esté refiriendo. Tú, por ejemplo, si ves las muertes de Sedequías, de Joacín y de Joacás, también pudieron ser enterrados con los padres, pero ellos no son de la genealogía de Jesús e hicieron cosas malas. O sea, de ellos no podríamos asegurarnos realmente si eran hijos de Dios o no. Pero nada más los de la genealogía de Jesús, eso es lo que le daría sustento. Sustento, exacto. De que fueran creyentes, hijos de Dios, de que Jesús provino de esa línea. Eso es sería lo más directo. Ok. Gracias, Rafael. Sí. Bueno, pues les agradezco su tiempo. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Nosotros estamos escuchando inicialmente soberanía y predestinación en los reyes, cada detalle. Estoy mirando en la aplicación cuando dice, nosotros tenemos todo, nos alejamos de Dios. Llega la calamidad, buscamos a Dios. Dejamos a Dios y perdemos la cobertura. Si eso no le ocurrió a David aún a pesar de que hizo todo, sabemos que la gracia la fe es una medida, ¿cierto? Algo que Dios nos da a cada uno. Y él tuvo todo, lo tuvo David. Entonces, en la aplicación de la soberanía y la predestinación, no depende pues nada depende de nosotros, ¿no? Depende de lo que Dios tenga con cada uno de sus hijos, aún en la misma historia de lo que acabamos de ver, de estudiar en la aplicación. Sí, yo creo que Dios tiene todo controlado. Y aún en la historia, en este caso específico de Roboam, ya estaba determinado, porque, por ejemplo, él piensa que toma la decisión de dividir, de presionar más al reino, pero en realidad Dios ya determinó que por esa decisión que él va a tomar, el reino se va a dividir. Y eso se le dijo a Salomón antes de que Roboam pensara en siquiera en ponerle más carga al pueblo. Él es culpable por sus actos, pero ya está, esa es la predestinación y esa es la soberanía de Dios, porque Él controla absolutamente estos detalles. Y esta invasión por parte de Egipto y
este arrepentimiento de parte de Roboam y otra vez fallando, es parte de su soberanía. Y en nuestra aplicación es lo mismo. Dios está bajo el control completo de nuestra vida y de nuestras obras. O sea, nos puede afectar, si tenemos todo, nos puede afectar en dejar a Dios, pero también Dios puede permitir que tengamos todo y no dejarlo. Sí. Sí. Gracias. Tengo una aportación. Ok. Con respecto a la parte, antes que todo, bueno, quiero darle las gracias por la invitación y porque es primera vez que estoy con ustedes en el grupo y me gustó bastante. La clase estuvo A1. Gracias al Señor pues por sus siervos que los prepara para que enseñen la palabra del Señor como debe ser. Y gracias por la cordial bienvenida que me dieron ustedes. Bienvenido. Gracias. Con respecto a lo que se estaba hablando de que si Roboam era o no hijo de Dios, pero vimos una promesa cuando Dios le dice a David que establecerá su trono para siempre, no solamente con respecto a que el Mesías vendría allí, él iba a ser el rey que iba a establecer ese trono eterno, pero hay un pasaje en Salmo capítulo 89 que Dios le promete a David, le dice, así dice, mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder, dice el Salmo en el verso 24. Después el 25 dice, asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, dice, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Todo esto es mesiánico, por supuesto. Pero dice que para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Dice, pondré su descendencia para siempre, dice, y su trono como los días de los cielos. Dice, y el verso 30 dice, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Dice, pero, hay un pero ahí, dice, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David, y su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Entonces vemos ahí que hay una promesa de Dios firme para David y su descendencia. Y yo creo que muchos no podemos asegurar quiénes son verdaderamente hijos o no, pero de acuerdo a la promesa, los hijos pudieron haber sido castigados y azotados, pero como dice en Hebreos, dice que al que Dios toma por hijo siempre lo disciplina y lo azota, porque si no lo hace, entonces no sería hijo, sino sería bastardo. Pero si es hijo de Dios, son salvos. Solo que creo que todo fue predestinado por Dios para nuestra enseñanza hoy en día. Entonces eso es lo que quería aportar allí. Gracias, hermano. Mucho gusto. Qué bueno que está con nosotros. Amén, gracias. Sí. Si me permite aportar un comentario, lo que decía el hermano Jonathan es como la sombra que nos ha enseñado el pastor Scott, me ha enseñado a mí durante este tiempo que vengo siguiéndolo, bueno, ahora congregándonos, gracias a Dios, es que el linaje de David es la sombra en el Antiguo Testamento
el linaje de la sangre, digamos, ¿no? Y después cuando llegamos al Nuevo Testamento, por medio del Señor Jesucristo, se nos representa a nosotros el linaje de David en cada cosa de lo que pasaba con los hijos de David, ¿no? Por eso ya no es como era antes, como la genética, ¿no? La genética era lo que antes salvaba, ¿no? Pero los que no eran hijos de David y pecaban y se rebelaban y eran reyes, como usted dice, mi hermano Efra, no necesariamente eran salvos. No, ellos podían quedar fuera, digamos, de lo que era la salvación, pero en sí, como dice el hermano Jonathan, los hijos de David eran salvos, eran siempre salvos, a pesar de sus errores, a pesar de sus iniquidades. Jehová tenía preparados para ellos el arrepentimiento y la salvación. Si tengo algún error, me gustaría que me corrijan, pero creo casi con certeza que en sí el linaje de David siempre ha sido salvo, y en el Nuevo Testamento el linaje de David ya es espiritual. Gracias. Así es. Gracias, Ignacio. Una cosa, David tuvo hijos que no eran salvos, tuvo Absalón, por ejemplo, o sea, no precisamente por ser hijo de David en la sangre va a ser salvo. O sea, los que fueron salvos fueron la línea de reyes, o sea, los que fueron reyes directos que llegaron hasta Cristo. Eso sí, porque Cristo no pudo ser descendiente de un impío. O sea, todos tuvieron que ser hijos de Dios, de los reyes, pero de otros hijos de David o hijos de Salomón o de Roboam, no todos precisamente eran salvos por ser de la sangre. Es por elección. Siempre la salvación ha sido por elección, y por causa de la predestinación y el decreto de Dios, los reyes de Judá, o sea, aún Saúl, que era de Benjamín, todos ellos por decreto fueron hijos de Dios. Por elección. Sí. Es como decir que Moisés, ¿no? Abraham, a él se le dijo que iba a haber descendencia, ¿no? Y de ahí iba a salir todo, que iba a ser rey de naciones, ¿no? De mucha gente. Entonces, es parecido, ¿no? Ahí sí habla de los hijos escogidos de Dios, ¿no? Y la otra parte con David es una promesa, pero como dice Rafa, ¿no? Del linaje. Del linaje. Gracias por la aclaración, hermano Rafa. Gracias. Sí, otra cosa que quería aportar allí, que, bueno, la verdad es que cuando la Escritura dice, cuando en el Nuevo Testamento, Pablo es el apóstol Pablo es el quien aclara que no todos por ser judíos en la sangre o circuncisos en la sangre son los hijos de Dios, sino son los que lo son por la promesa. Entonces, ¿cuál fue la promesa? Bueno, la promesa que Dios le hizo a Abraham, ya lo sabemos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un Dios muy especial, y es que Él es espíritu. Y entonces, lo único que Él quiere y que está interesado es que le creamos. Porque cuando Él le dijo a Abraham, le dijo, sal, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te daré. Y dice la Escritura que Él creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Entonces, la justificación viene es por la fe, por creer. Entonces, cuando le dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, lo que quiere decir es que todos los que son de fe son los verdaderos hijos de Abraham, y estos son los verdaderos hijos de Dios. Los hijos de Dios, porque cuando la palabra de Dios viene,
y entonces la palabra de Dios ya trae la fe, ya trae todo ya incluido allí. Cuando la persona lo oye, entonces si es hijo de Dios, reacciona y al llamado y no resiste el llamado y entonces muestra o manifiesta que es uno de los que fue conocido antes de la fundación del mundo, fue predestinado, fue llamado, justificado y glorificado, como dice el apóstol Pablo en la cadena de oro. Entonces, no podemos decir simplemente que porque eran descendientes según la carne de David eran salvos, sino hay más allí que no sabemos. Lo mismo ocurre con Abraham, porque Dios le dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra, pero después dice que en Isaac, no en Ismael. Ismael es hijo de Abraham también, pero obviamente no era elegido, porque el que Dios eligió fue Isaac. Y después cuando Jacob y Esaú, lo mismo también, él no eligió a Esaú, sino eligió fue a Jacob. Y Jacob es el que fue dividido después cuando pelea con el ángel, y entonces ya no se llama más Jacob, sino se llama Israel. Entonces, por eso nosotros venimos por la línea de Jacob, que es Israel, y no por la línea de Saúl. Y entonces Jacob e Israel es con los que él hizo el nuevo pacto. Él dice, y en aquellos días haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el primer pacto que se rompió, sino que pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré, dice el Señor. Entonces, para mostrar una vez más lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 9, dice, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Amén, hermano. Sí, tenemos, yo creo que claro eso, que la justificación es por fe, la justificación es por medio de que Jesús fue el que nos da esta justificación, nos declara justos, ¿no? Porque no podemos ni llegar a ser justos, Él nos declara justos. Así es. Sabemos que es por elección, porque sabemos, si hablamos de que toda la descendencia de David fuera salva, pues imagínense todos los hijos que tuvo Salomón, por ejemplo. No, sabemos que es una elección y que fue, como dice el hermano, antes de la fundación del mundo. Lo que podemos ver en la vida en este caso de los reyes, es lo poquito que nos dice la Biblia. Y bueno, viendo la genealogía de Jesús, por ejemplo, podemos entender otro punto, pero realmente el saber quién es y quién no es elegido de Dios, solamente lo poco que veamos en la Biblia es lo que nos va a poder dar luz para esto. Pero lo que vamos a aprender aquí es pues por lo que hicieron, por lo que nos dice la Biblia. Y sabemos que eso es completamente de Dios, la elección es por parte de Él. Pero sí. Así es. Buen punto para que ha quedado claro, hermano. La verdad que era necesario desde mi lugar aclarar esto de la elección en el linaje de David. Gracias, hermano Jonathan, también por compartir, hermano. Amén, a la orden, hermano. Bendición. Bueno, pues les mando un abrazo a todos. Me dio mucho gusto verlos, a los que puedo ver. Conocer al hermano Jonathan. Gusto, hermano Efra. Amén. Gusto, hermano. Gracias. Gracias, hermano Efra. Gracias, hermano. Muy interesante todo. Bueno, espero en Dios que podamos vernos los domingos a las 10. Scott me decía que la intención es poder tener otra reunión más y poder también tener esto, que es la comunión, que nos hace falta porque estamos tan lejos, estamos tan solos, a veces estamos tan rechazados de nuestra familia, que hace falta tener estos momentos de comunión entre nosotros, que somos una familia. Así es, hermano. Así es. Gracias, Efraín. Bueno, gracias. Chao, te cuidas, se cuidan todos. A la noche. Gracias, hermana Efra. Gracias con todos. Gracias, Adiós, Efra. familia. Hasta luego para todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hermana Efra. Hermanos y hermanas. Ya que todos los amanes
finaliza, ya se finaliza. Sí. Que pregunte qué será. No sabe.